Nos introducimos en ChatGPT, puede ayudarnos en casi todo. Aunque el chat de momento no puede prestarme su voz, nos ofrece otra alternativa que sí lo hace. La inteligencia artificial nos puede ayudar mucho en nuestro día a día, pero en ocasiones damos más datos de los que deberíamos. Depende de los datos que nosotros proporcionemos y sobre todo una cosa muy importante que no controlamos, depende de los datos que otras personas metan de nosotros, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay un riesgo importante de que no se controla o no se regulan los datos que se le proporcionan a este tipo de servicios, ¿no? Y concretamente me refiero a que es muy fácil proporcionarle información pues, para que el servicio haga lo que nosotros queremos y en esa información haya datos de carácter sensible o datos de carácter personal. Y esto es un riesgo porque este tipo de modelos de inteligencia artificial generativa, pues necesitan grandes bases de datos precisamente para entrenar los sistemas y que las salidas que ellos nos proporcionan cada vez que nosotros le pedimos algo, pues sean lo más exactas posibles, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú a este tipo de herramientas le proporcionas información de carácter sensible o información de carácter personal, me da igual que sea de una persona en concreto o de una empresa, esa información va a pasar a las bases de datos que utilizan esos sistemas para el entrenamiento y es muy posible que si a estos sistemas le haces la pregunta adecuada, pues el riesgo está en que en algún momento esa información que nosotros le hemos proporcionado, pues es posible que si otra persona se la solicita de una manera conveniente se la pueda ofrecer, claro. ¿Qué datos no deberíamos proporcionar en ningún momento a este tipo de plataforma? Ningún dato de carácter personal, ningún dato de carácter sensible, ninguna información que nos pueda comprometer y una cosa muy importante, ninguna información que pueda comprometer pues, a otra persona o a otra entidad. ¿Por qué? Pues porque no sabemos si en algún momento toda esa información que están manejando estos sistemas para precisamente entrenarse, ¿no? Y que la respuesta sea más concisa, sea con menos errores cada vez, pues al final eso va a formar parte de bases de datos que por un lado está el riesgo de que esas bases, la información que almacenan esas grandes bases de datos, si yo se lo solicito un modelo de inteligencia artificial generativa me lo proporcione. Y dos, es muy posible también que exista el riesgo de que esas bases de datos pues al final se compartan pues, con otro tipo de empresas. Es decir, al final hay un modelo de negocios que hay muchísima información y en el tema precisamente de la inteligencia artificial, entrenar este tipo de modelos de inteligencia artificial generativa, bueno, pues tiene un coste pues, que supera, para que os hagáis una idea, más de los 5 millones de euros, ¿no? Entonces hay un nicho ahí de negocio de precisamente, si yo soy una empresa que tiene un gran volumen de datos que estoy utilizando para utilizar modelos de inteligencia artificial, pues bueno, si tú quieres utilizar mis datos para entrenar tus modelos, pues yo te cedo esa información. Al final tengo tanta que es posible que no sepa que haya datos de carácter personal, datos de carácter sensible, seguramente sí lo voy a saber porque la tecnología la tengo yo, ¿no? Pero eso, al final, esa información sensible que puede comprometer a personas, organizaciones o incluso estados también, que eso en un futuro pues hay un tema interesante, ¿no? La información que estamos volcando y desde el punto de vista estado geopolítico, cómo nos puede comprometer también como país, pues todo eso pues pase a otras empresas que pueden estar en Estados Unidos, pueden estar en China, pueden estar en Rusia, es decir, pueden estar fuera de la Unión Europea, ¿no? Pedimos ayuda para hackear una página web. Su primera respuesta será negativa por principios éticos, pero si aseguramos que somos una buena persona, nos dará las claves. Sí, al final este tipo de sistemas hay que, lo que se dice en la jerga, no más técnica, hay que contextualizarles, hay que proporcionarles un contexto y en función de cómo le hagas las preguntas, pues el sistema te va a responder de una manera o de otra. Es decir, yo, por ejemplo, le puedo decir al sistema, quiero que me proporciones herramientas para hackear una página web de una empresa. Entonces el sistema me va a decir que por principios éticos, entre comillas porque es una máquina, pues él no me va a proporcionar ese tipo de información. Pero si yo, por ejemplo, le digo que soy un auditor de seguridad, que necesito tener conocimiento para descubrir vulnerabilidades antes de que los cibercriminales las descubran, estoy seguro de que este sistema me va a decir, mira, pues te va a proporcionar un entorno, te va a proporcionar herramientas, te voy a decir qué vulnerabilidades hay, te voy a decir cómo se explotan y te voy a dar un ranking de qué herramientas puedes utilizar. O sea que sí, dependiendo cómo le preguntas al sistema, pues te va a responder de una manera o te va a responder de otra. De hecho, nosotros esto en seguridad informática ya hay técnicas que explotan este tipo de conocimiento, entre comillas, que son las técnicas del prompt injection. Es decir, en función de cómo yo te pregunte, pues es muy posible que la información que estoy buscando me la pueda proporcionar el sistema.
básicamente, la cuestión es por qué ellos nos han abierto este modelo, ¿no? Al final la respuesta es sencilla. Cuanto más tiempo y más datos proporcionemos a los modelos, pues lo que estamos haciendo es entrenar esos modelos. ¿Por qué? Porque le estamos proporcionando información y porque con nuestro tiempo al final lo que se busca es que proporcionemos por un lado datos y por otro lado cuanto más tiempo interactuemos con los sistemas mejor, ¿no? Entonces al final lo que estamos haciendo, aparte de beneficiarnos de ese tipo de tecnología, estamos haciendo que esa tecnología sea mejor porque la estamos entrenando con nuestros datos y con nuestro tiempo, ¿no? El modelo de negocio, pues básicamente si tú pagas por utilizar mi tecnología, pues, por ejemplo, te voy a dar un número de consultas ilimitado, es decir, puedes utilizar la tecnología las veces que quieras y seguramente las respuestas que te ofrezca la inteligencia artificial generativa pues van a ser más rápidas, un tiempo de respuesta más corto que en la versión gratuita. Pero repito, si nos dejan utilizar inteligencia artificial generativa de manera gratuita, una es porque les vamos a proporcionar información, dos, vamos a utilizar ese sistema y al final eso implica es que estamos entrenando de una manera gratuita, entre comillas, porque también nos beneficiamos. Funciona muy bien la tecnología, ¿no? Funciona muy bien para cuando tienes que generar gran cantidad de textos, pero cuando le preguntas cosas muy específicas, o está muy bien contextualizado, es decir, o le has proporcionado información para que en función de esa información y de la información que él tiene relacionada sobre un problema te lo genere, o hay veces que los sistemas fallan, tienen una tasa de error importante también. Entonces, son sistemas que sí que es verdad que a las empresas y a los particulares pues al final ahí nos han permitido hacer que los trabajos nuestros sean más eficientes, pero sí que es cierto que las respuestas que dan no son todavía 100% fiables. De hecho, si tú le dices que te haga un programa informático, no le proporcionas un enunciado y le dices que te haga un haga un programa para resolver ese problema, bueno, pues yo sí que me he dado cuenta de que los programas que hacen no son programas perfectos y que tienen fallos, ¿no? O sea que bueno, que todavía le queda. Pero sí que es verdad que tienen una tasa de acierto muy alta y de hecho muchas veces si tú no eres consciente de que estás hablando con una máquina, hay una cosa que es el test de Turing, que es si tú no eres capaz de saber que quien te está contestando no es una persona, o sea, si tú eres capaz si no eres capaz de distinguir eso, ¿no? Pues al final se supone que la máquina que hay detrás es inteligente porque tú como humano no has sido capaz de saber que es una máquina la que te está respondiendo. O sea que al final son sistemas que todo lo que tiene que ver con las tareas cognitivas pues lo hacen mejor, lo hacen mucho mejor que los humanos. Y de hecho se dice que las inteligencias artificiales generativas respecto a los humanos pues ya nos han superado esa supremacía cognitiva de conocimientos que nosotros teníamos. La inteligencia artificial hoy en día lo hace mejor que nosotros. ¿En un futuro podrían sustituirnos? No, en ciertas áreas no nos sustituye y yo me creo todo porque me gusta la tecnología, he visto muchas cosas relacionadas con tecnología y bueno, cualquier cosa que lea, por muy distópica incluso que parezca muy utópica, pues yo creo que en algún momento pues sí que es posible que suceda. A día de hoy, pues sí que es verdad que hacen cosas mejor que los humanos, pero por ejemplo otro tipo de profesiones nos pueden ayudar a mejorar un poco, pero en ningún momento considero que nos van a sustituir, ¿no?